Hola, hoy vamos a ver cómo desmontar y montar los inyectores. El riel de inyectores es un simple tubo de sección cuadrada a donde llega la gasolina bajo presión y se distribuye a los 4 inyectores. Aquí lo vemos desde arriba, aquí la llegada de la gasolina, aquí donde se engancha el conjunto de cables de los inyectores, aquí los 2 tornillos que lo fijan al motor y aquí los 4 inyectores. Existen varias referencias para los inyectores. Algunos tienen un solo orificio de salida y otros tienen 4 orificios. Ambos valen igual porque es la SM que regula la cantidad de gasolina. Lo importante es que sean todos de la misma referencia y todos limpios. Cuando se cambian, si no hay posibilidad de hacer un test de flujo, lo mejor es cambiar los 4 a la vez. Aquí vemos a la izquierda la referencia que lleva 4 orificios y a la derecha la referencia que lleva un solo orificio. Tenemos que quitar los 2 tornillos que sujetan el riel de inyectores al motor, pero primero vamos a despejar la zona para trabajar cómodamente. Hay que desconectar el sensor MAP, la sonda de temperatura y las bobinas de encendido. Luego quitamos el clip que sujeta los cables y apartamos el conjunto hacia atrás. Quitamos el tornillo izquierdo con una llave de carraca, un prolongador y una boca de 12 milímetros. Ya tenemos el tornillo. Después abrimos el tapón del depósito de gasolina para liberar la presión del circuito. Ahora podemos desconectar la llegada de gasolina al riel. Es aconsejable protegerse los ojos con gafas porque la gasolina puede saltar al desconectar. Para quitarlo hay que presionar a cada lado. Aquí y aquí. Luego quitamos la caja del filtro de aire para liberar la parte derecha. Ahora vamos a quitar el tornillo derecho con una llave de carraca, un prolongador y una boca de 12 milímetros. Quitando el conducto ese, se tiene acceso por aquí. Para no arriesgarse a perder el tornillo, lo mejor es pillarlo con un imán. Aquí está. Aquí queda un conector en el riel que está enganchado al riel. Aquí hay que sacarlo. Con un alicate así fino se puede sacar. Ya está. Lo mejor es desmontar la válvula EGR porque está justo en el paso para entrar la mano para desconectar los inyectores. Llave de 10 para quitar el tubo aquí. Segundo tornillo, una llave Allen número 5 para quitar los 2 tornillos abajo del tubo. Uno y el otro por detrás, aún más difícil.
y no hay que dejar caer ni el tornillo ni la llave. El tubo, un dado de 12, igual no hay que caer la tuerca. Un prolongador un poco más grande. Y sin perder la tuerca, mejor. Esta llave es muy práctica porque tiene varios ángulos, recto y un poco inclinado, permite llegar a sitios inaccesibles así. También se pone recta para hacer de destornillador. Cuesta mucho dinero, unos $50, pero vale la pena. Sacamos la válvula. Y ahora sí que tenemos acceso a los inyectores para desconectarlos. Pero mejor tener los brazos finos. Y ahora hay que sacar el riel. Para sacar el riel hay que moverlo de adelante hacia atrás varias veces hasta que la punta de los inyectores salga del motor. Luego hay que sacar el riel por la izquierda y con paciencia, sin forzar. Lo que podemos hacer es sacar ya dos inyectores sin perder las bridas. Una brida. Primer inyector, que está muy sucio. Abrida. Otro inyector, está bien sucio también. Pero está sucio en la cabeza, no donde inyecta. Este está muy sucio también. Y solo queda uno. Y ya está. Quitamos el último inyector. Os enseño cómo se hace. Se saca la brida. Está. Y luego se gira un poco el inyector por si está pegado. Se tira. Y ya está.
está bien sucio también. El riel no está muy sucio, pero le vamos a poner un poco de limpiacarburador. Sale limpio, no está sucio. Antes de montar los inyectores limpios, vamos a poner un poco de grasa de silicona. Voy a montar el primero. Y luego la brida. Ya está la rampa de inyector montada de nuevo. Para volver a introducir la punta de los inyectores, hacemos el mismo movimiento de adelante hacia atrás. Ya está en su sitio, no ha sido fácil. Antes de conectar voy a poner los tornillos. Los dos tornillos están puestos, ya podemos conectar la válvula PSV al múltiple de admisión. Conectamos los inyectores. El conector que va al riel también, que va enganchado en el riel. Y volvemos a conectar el sensor MAP, la sonda de temperatura y las bobinas de encendido. Conectamos la manguera de la gasolina. Por este lado ya está. Volvemos a montar la válvula EGR. Ok, el tubo está puesto. Montamos la caja del filtro de aire. Cerramos el tapón del depósito de gasolina. Todo parece en su sitio. Ahora vamos a probar a arrancar. Igual tarda un poco, ya que hemos vaciado la gasolina del riel de inyectores.
habéis visto, no es una operación fácil. Hay que tener tiempo, paciencia, método, hay que tener las manos pequeñas, hay que estar todo el rato los brazos detrás del múltiple de admisión. Y está claro que si vivís en un país cálido, vais a sudar. Espero que el video os haya gustado y que os sea útil. Por favor, darme un like y no olvidéis suscribiros para no perder ningún video.